después de lípidos. Las interacciones no covalentes responsables de la fuerza y especificación de la especificidad y la reconocimiento entre biomoléculas están decididamente influenciadas por las propiedades del solvente del agua, incluyendo su habilidad para formar uniones de hidrógeno con sí mismo y con solubles. Punto y aparte, y luego sigue un subtítulo que dice: interacciones débiles en sistemas acuosos. El hidrógeno se une entre moléculas de agua y provee las fuerzas cohesivas que hacen el agua un líquido a temperatura ambiente y que favorece el ordenamiento extremo de moléculas que es típico del agua cristalina, hielo, entre paréntesis, punto y seguido. Las biomoléculas polares se disuelven rápidamente en agua porque ellas pueden reemplazar las interacciones entre agua y agua con una solución de agua más favorable energéticamente en sus interacciones. Punto y seguido. En contraste, las biomoléculas no polares interfieren con las interacciones entre agua a agua, pero son incapaces de formar interacciones de agua y solubles. Consecuentemente, las moléculas no polares son solubles pobremente en agua. Punto y seguido. En soluciones acuosas, las moléculas no polares tienden a unirse en amalgamas. Punto y aparte, el hidrógeno se une y es iónica y hidrofóbico, que viene del griego tenerle miedo al agua. Y las interacciones de Van der Waals, que debe ser un autor, son débiles individualmente, pero colectivamente ellas tienen una influencia muy significativa en las estructuras de 3 dimensiones de las proteínas, de los ácidos nucleicos, de los polisacáridos y de las membranas de lípidos. Y luego sigue otro subtítulo. Las uniones de los hidrógenos le dan al agua sus propiedades inusuales. El agua tiene un punto de derretimiento más alto, un punto de ebullición y un calor de vaporización como la mayoría de los solventes más comunes. Estas propiedades inusuales son una consecuencia de las atracciones entre moléculas adyacentes de agua que le dan al líquido de agua una cohesión más grande interna. Punto y seguido. Una vista a la estructura de electrones del H2O, de la molécula del H2O, revela que la causa de estas atracciones intermoleculares. Y luego sigue otro subtítulo.
El agua interactúa electrostáticamente con los solubles cargados. El agua es un solvente polar y rápidamente se disuelve la mayoría de las biomoléculas, las cuales generalmente están cargadas o con componentes polares. Y se puede ver en la tabla 2-2. Los componentes que disuelven fácilmente en agua son hidrofílicos, que en griego quiere decir amantes del agua. En contraste, los solventes no polares, como el cloroformo y el bencina, son solventes pobres para moléculas polares, pero fácilmente disolvibles. Aquellos que son hidrofóbicos y moléculas no polares, como los lípidos y las ceras. El agua se disuelve sales como no sé qué significa este elemento, NaCl. ¿Qué es? ¿Cloruro? Cloruro de sodio. Al hidratar y estabilizar el sodio, es el Na, y los iones del cloruro, debilitando las interacciones electrostáticas entre ambos y por lo tanto interactuando su tendencia a asociarse en una malla cristalina. La pueden ver en la figura 2.6. Los mismos factores se aplican a las biomoléculas cargadas. Estamos en la segunda página. Con los componentes con grupos funcionales tales como ácidos carboxílicos ionizados y aminos aminos protonados, y parece que está en chino para mí, y los ésteres de fosfato o anhídridos. Punto y seguido, el agua rápidamente disuelve tales componentes al reemplazar las uniones de hidrógeno soluble con las uniones de hidrógeno soluble en agua. Se los voy a leer todo en inglés otra vez. Al ver los textos en la pantalla de las interacciones electrostáticas entre moléculas solubles, y luego viene enseguida que dice bibliografía, y dice Principles of Biochemistry, principios de bioquímica, estructura del agua. Para entender la naturaleza del agua en el suelo y plantas, necesitamos una imagen mental del agua, de la molécula del agua. La molécula del agua está compuesta de dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. La molécula del agua es positivamente cargada en un lado y negativamente cargada en el otro, y es, por lo tanto, dipolar. Dos átomos de hidrógeno, cada uno comparte un par de electrones con un átomo de oxígeno. Los dos átomos de hidrógeno de la molécula del agua son separados a un ángulo de 103 a 106 grados, medidos con el átomo del oxígeno como el eje del ángulo. Me están poniendo a trabajar.
sé nada de esto. Si ustedes me traen de matemáticas o de cálculo. Química, bióloga. No, de química no sé, ni de biología. De física o de termodinámica o cosas así, eso sí sé. Me quedé en que eran medidas con el átomo de oxígeno como el ápice del ángulo y con los dos protones del hidrógeno como puntos en los lados del ángulo. Los pares del electrón compartidos entre los núcleos del oxígeno y los dos protones del hidrógeno solo parcialmente se neutralizan la carga positiva de los dos protones. Los resultados es que el lado del protón de la molécula se convierte en el lado positivo de la molécula del agua. Punto, y luego sigue el otro punto donde dice que, el número 2, que las fuerzas que unen a las moléculas del agua juntas, se refiere a la unión del hidrógeno. Hay dos fuerzas de atracción entre las moléculas del agua. La unión del hidrógeno y la fuerza de Van der Waals otra vez. Eso es un apellido, Van der Waals. Entonces, punto y seguido. Y las fuerzas del hidrógeno, no, la unión del hidrógeno resulta de la estructura eléctrica de las moléculas del agua que las hacen que se agrupen juntas en una manera especial. Punto y seguido. La parte negativa del par de electrones de la molécula del agua son atraídos a la parcialmente positiva parte del protón de otra molécula de agua, según Kirkman y Powers. Esos son otros autores. Punto y seguido. Entonces, cada esquina de las 4 esquinas del tetraedro del agua puede ser agregado por la atracción electrostática a 4 tetraedros de moléculas de agua en una solución, y dice que lo pueden ver en la figura 3.2. Punto y seguido. Este tipo de unión es llamado la unión del hidrógeno. La unión del hidrógeno es importante en unir moléculas de agua juntas. El hidrógeno la unión del hidrógeno tiene una fuerza de unión de cerca de 1.3 a 4.5 kilocalorías por mole. ¿Así es mole en español? Por mol en agua. Y el autor es Kramer. Punto y seguido. Nobel, en 1974, otro autor, puso el valor de la unión del hidrógeno a cerca de 4.8 kilocalorías por mol. Punto y seguido. Solo una parte de la estructura del agua, debido a la unión del hidrógeno, es destruida al calentarse, y cerca del 70% de la unión del hidrógeno se encuentra en el hielo, permaneciendo intacta en agua líquida a 100 grados centígrados, y eso lo estableció Kramer en 1983. Costorino, que es otro autor, encontró que a 400 grados centígrados casi toda la unión del hidrógeno se rompe. ¿Sí? Y otra vez otra bibliografía de Kirkman. Dice, los solubles afectan las propiedades, es coligativo.
¿Hay algo que es coligativo? Coligativo. Coligativo quiere decir que se une. Cualitativo. No. Cualitativo es la calidad, o sea, la calidad. Y este es de unir los puntos, de ponerlos juntos. Como de ligamento, de liga. Afectan las propiedades de liga, ¿le ponemos? De ligamento de soluciones acuosas. Ese es el título del... ¿Enlaces puede ser? Es que acuérdense que yo no sé de esto. Los solubles de todas las clases alteran ciertas propiedades físicas de los solventes. El agua afecta a la presión del vapor en el punto de ebullición o en el punto de que se derrite, y la presión osmótica. Estas son llamadas propiedades del ligamento, porque los efectos de los solubles en todas sus 4 propiedades tienen las mismas bases. La concentración de agua es menor en soluciones que en agua pura. Los efectos de la concentración de solubles con sus propiedades de ligamento del agua es independiente de las propiedades químicas del soluble y depende solo en el número de partículas solubles, se refiere a moléculas y iones, en una dada cantidad de agua. Un componente como el, me dijeron que era el NaCl, un compuesto como el cloruro de sodio, el cual desasocia una solución, tiene doble el efecto en presión osmótica. Por ejemplo, como se da en igual número de moles de la no disasociación del soluble como la glucosa. Los solubles alteran las propiedades del ligamento de las soluciones acuosas al bajar la concentración efectiva del agua. Por ejemplo, cuando una fracción significante de moléculas a la superficie de una solución acuática no son agua, pero son solubles, la tendencia de las moléculas del agua a escapar en el vapor, en la fase de vapor, que es la presión del vapor, es disminuida. Y lo pueden ver en la figura 2.11, pero no veo que les hayan puesto ninguna figura. Similarmente, la tendencia de las moléculas del agua a moverse de una fase acuosa a una superficie de que se está formando cristales de hielo es reducida cuando las moléculas que chocan, ahí me quedé. Similarmente, la tendencia del agua, de las moléculas del agua a moverse de una fase de acuosa a la superficie de una formación de cristal de hielo es reducida cuando las moléculas que chocan con el cristal son solubles, no agua. En ese caso, la solución se congelará más lentamente que el agua pura y a una temperatura más baja. Para un 1.0 solución acuosa molar de un ideal no volátil y una no disasociación de soluble a 101 kPa, no sé qué es eso, de presión. El punto de congelamiento es 1.86 centígrados, más bajo que el punto de ebullición es 0.543 centígrados, más alto que el agua pura.
para un 0.1 de solución molar del mismo soluble, le cambia a la tendencia de 1/10, y el agua las moléculas de agua tienden a moverse de una región de una concentración más alta de agua a una concentración más baja de agua. Cuando dos diferentes soluciones acuosas son separadas por una membrana semipermeable que les deja pasar el agua pero no las moléculas solubles, las moléculas del agua se difuminan de una región de concentración de agua a una región de concentración de agua más baja que produce una presión osmótica, y esta presión, medida como la fuerza necesaria para resistir el movimiento del agua, es aproximadamente por la ecuación de Van 't Hoff, y tienen una formulita ahí que dice -ICRT, en el cual la R es la constante del gas y la T es la temperatura absoluta. El término IC es la osmolaridad de la solución, el producto de la solución molar, de la concentración de la solución molar, S, y el Van 't Hoff factor, otra vez Van 't Hoff es un apellido que viene a ser la I latina, el cual es la medida de la extensión a la cual la solución se disasocia en dos o más especies iónicas. Ósmosis es el movimiento del agua a través de una membrana semipermeable manejada en diferentes presiones osmóticas. Es un factor importante en la vida de la mayoría de las células. Las membranas de plasma son más permeables al agua que la mayoría de las otras moléculas más pequeñas, iones y macromoléculas. Esta permeabilidad es debida parcialmente a la simple difusión del agua a través de las capas de los lípidos de capas, y parcialmente a los canales de proteína en la membrana que seleccionan permite el pasaje del agua. Soluciones de igual osmolaridad son dichas que son isotónicas. Envueltas por una solución isotónica, una célula nunca gana ni pierde agua. En una hipertrónica solución, una con mayor osmolaridad que la de cistosol, las células encogen a medida que el agua fluye. En una solución hipotónica con más baja osmolaridad que el cistosol, las células se hinchan y el agua entra. En su medio ambiente natural, las células generalmente contienen una mayor concentración de biomoléculas y iones que en sus alrededores. Entonces la presión osmótica tiende a llevar el agua hacia las células. Si no está de alguna manera balanceada cuantitativamente, este movimiento hacia adentro del agua podría distender la membrana de plasma y eventualmente causar la explosión de la célula, y eso se llama osmotic crisis. Muchos mecanismos han evolucionado a prevenir esta catástrofe. En bacterias y en plantas, la membrana de plasma está envuelta por una célula no expandible, una pared de célula no expandible de suficiente rigidez y fuerza que resista la presión osmótica y prevenga la osmoticlisis. Ciertas aguas frescas, naturales, que viven en una
hipotónica mediana alta tienen un organelo que bombea agua hacia afuera de la célula. En animales multicelulares, la plasma de la sangre y el líquido intersticial, que quiere decir el fluido extracelular de los tejidos, es mantenido con una osmolaridad cerrada al citosol. Las concentraciones altas de albúmina y otras proteínas en la plasma de sangre contribuyen a su osmolaridad. Las células también activamente bombean hacia afuera los iones como el Na a través del fluido intersticial para quedarse en un balance osmótico con sus alrededores. Partes se ven en plantas sensitivas al tacto como la Trapamoscas Venus y la mimosa. Ósmosis también tiene consecuencias para los protocolos de laboratorio. Mitocondria, cloroplastos en lisosomas, por ejemplo, son ligados como membranas semipermeables. En aislado, estos organelos de células quebradas o rotas, los bioquímicos deben hacer que las fracciones en soluciones isotónicas. ¿Tienes que era buffers? ¿Qué eran los buffers? Amortiguadores. Los amortiguadores usados en las fracciones de celulares comúnmente contienen suficientes concentraciones, cerca de 0.2 m, de sacarosa o algún otro soluble inerte para la protección de los organelos de osmotic lysis. ¿Cómo se llama eso? Osmotic lysis. No es osmotic lysis. No es osmosis. Porque osmólisis a lo mejor eso es. Y luego falta otro. Principios de bioquímica. ¿Qué horas son? Las 12. Porque tengo clase en otro lado. Nomás me faltó esta partecita. Mañana voy